y luego el impacto que tiene al papel del cuidador. Bueno, sí, cuidador o no cuidador, ¿no? O sea, el entorno en general, siempre hay pues el entorno que nos encarga o el entorno que desvinculamos directamente del paciente, o al menos los médicos, un poco porque decimos, bueno, ¿no? Siempre tenemos, no, pues este es el hijo que nunca viene. Ya. Bueno, da igual, su entorno igualmente y va a tener que ser una persona de referencia en un momento determinado. Pero claro, el impacto que genera en el que coge el papel del cuidador, incluso aunque no lo fuera en una primera instancia antes del diagnóstico, ¿no? Y cómo eso también debería valernos como herramienta terapéutica para el paciente. Claro. Y buscar una herramienta terapéutica para él, ¿no? O sea, muchas veces llega un momento que dices, no, es que me pasa mucho a los pacientes oncológicos de la planta, ¿no? Y dices, es que ya no pueden más, es que si el cuidador ya no puede más, probablemente yo haya hecho algo mal por o todo el sistema, ¿no? Haya hecho algo mal por el camino. Claro, o que a lo mejor no se ha sentado nadie con esa familia, con ese entorno familiar, para tomar decisiones acerca de hasta dónde vamos a llegar con todo esto. O sea, en qué punto, porque al final esto se convierte en una lucha, ¿no? En una pelea, y todo lo que viene de la lucha activa defensas, no activa recursos. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque también es algo que viene de la historia académica, ¿no? Aquí tenemos que defender, tenemos que lograr, estamos enfocados al logro. ¿Cuál es el logro? Éxito. Al éxito. Y en enfermedad, ¿cuál es el éxito? Sobre todo en la enfermedad crónica, ¿no? Claro. Y eso quizás nos limita a, como tú dices, ver los recursos. Sí, o sea, cuando estamos totalmente en alerta porque estamos agotados, estamos cansadísimos, porque vemos que no vamos consiguiendo ese éxito, pues lo que hace esto es que nos bloquea toda nuestra capacidad de tomar decisiones, de flexibilizar el discurso, de buscar los recursos que tenemos pues dentro del sistema familiar o dentro del sistema social para que apoye. Muchas veces solamente necesitamos a alguien que nos diga, ya está. Total. Y quizás teniendo, ¿no? Dejando de imponernos un éxito, somos capaces de buscar otras alternativas, ¿no? Porque no tengo un objetivo único y necesario, ¿no? A veces quizás también, y esto yo creo que es problema de nuestra historia, de cómo trabajamos o cómo nos han enseñado, un médico tiene que curar. Y sí, y de hecho el oncólogo que no cura, qué pereza, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera parece que va en nuestro deber, o sea, tienes que hacerlo. Y cuando vas solo pensando en eso, probablemente pierdas muchas cosas por el camino. Pues pierdes el vínculo, o sea, también se genera mucha exigencia en los tratamientos, en cómo se maneja la enfermedad, hay muchos duelos, porque cuando manejamos una enfermedad desde la exigencia del tratamiento, desde el tengo que hacer. Hay mucho más fracaso. Hay mucho más fracaso a nivel de identidad, Eso es. porque estoy perdiendo No primero, mi capacidad de decidir en todo esto, y segundo, el que realmente estoy valorando si esto va alineado con mis valores, con lo que yo quiero, con si yo me planteo que este sufrimiento para mí y para mi entorno merece la pena. Eso es porque nos plantamos ante un paciente intentando solucionar un problema que nosotros creemos que tienen, no a lo mejor el problema que tienen, ¿no? O sea, un poco el hecho, ¿no?, de entender el paciente, el entorno, esa ruptura de la biografía nos hace ver que a lo mejor lo que para mí es importante como médico de tu diabetes no es importante para ti, Claro. sino es otra cosa. Mira, me hace mucha gracia que acabas de utilizar el intentando buscar soluciones. Cada vez Y luego no las encontramos. Claro, cada vez que utilizamos la palabra intentar, debajo de eso está la búsqueda del logro y la evitación del fracaso. Total. O sea, no es vamos a explorar cómo te sientes con esto, vamos a ver vamos a curiosear cómo te afecta esta medicación, vamos a probar con esto. No. El intento, o sea, la palabra intentar, Lleva una exigencia. bien. Y entonces, al final, parece como que el paciente, la persona que no sigue en esa línea, está fracasando en su vida, en lo que ahora es su contenido de vida. Total. El paciente y el médico también, ¿no? Que no claro. sabe asumir, o sea, que luego también nosotros tenemos un problema de parar. de no asumir, ¿no? Y de no mirar al paciente y, ¿no?, efectivamente preguntar, oye, de esto, a lo mejor que te corte una pierna a mí me soluciona el problema,
pero a ti no, te está dando otro, ¿no? Que muchas veces hay soluciones que parecen a lo mejor bastante lógicas para mí, Claro. que no me van a cortar una pierna, ¿no? Y que para mí no genera un impacto. Y eso a lo mejor es una situación un poco más límite, pero en situaciones cotidianas esto se ve muy, muy frecuentemente. O sea, como que exigimos, por ejemplo, a una persona que tiene un diagnóstico de demencia que funcione de la misma manera que funcionaba antes, porque es lo que conocemos. Y tiene que volver a, ¿no? Claro, o sea, yo me acuerdo una vez una señora con una formación que tenía conflictos día sí día también con su madre, porque cuando llegaba su madre a casa toda la vida se había cambiado las zapatillas y la señora cuando llegaba ahora no quería ponerse unas zapatillas de estar por casa y era todos los días un conflicto brutal. Le dijimos, ponle las zapatillas en el baño, enfrente del váter, del WC. Cuando ella se siente, cuando pase y vea las zapatillas, si tienes esa rutina, lo va a hacer. Pero no entres en conflicto. Total. Al final en la comunicación se entra en ese conflicto de luchar todo el tiempo. Y el logro es que se pongan las zapatillas. Tú verás, que igual te da igual, ¿no? Pero a veces cuando nos paramos a mirar ese tipo de situaciones es como, en medicina ocurre mucho esto también. Sí, porque nos empeñamos en hacer por y ¿no? Al final no nos damos cuenta o debemos reflexionar si eso hace al paciente sentir que está fracasando, que está decepcionando, que no está haciendo, y eso es un peso más. Claro, y luego también, fíjate, hay una cuestión y es que una misma persona con un diagnóstico de enfermedad crónica ve a muchos médicos diferentes, de muchas especialidades distintas. Sí. Y a veces lo que un médico le dice va en contradicción con lo que le ha dicho otro. Total. Y entonces vamos como en escalada, subiendo uno encima de otro, porque yo te voy a poner este fármaco, no, porque yo te voy a poner este otro. Y a lo mejor llega un momento en el que la persona tiene un pastillero de 20 fármacos y nadie se ha parado a mirar realmente cómo le está afectando cada uno o sea, cómo están interfiriéndose unos en otros, qué le impide hacer esa carga de medicación en su vida cotidiana. Nadie se ha sentado a limpiar. Y esto ocurre también porque tenemos dificultad de comunicarnos con otros profesionales. Total. O sea, estamos en un hospital en el que todos trabajamos juntos, ¿no? Y tú ves el brazo de tu paciente, yo veo el pie, el otro ve el ojo, y no estamos viendo a Teresa. Total. Y luego eso también genera mucho conflicto, porque al final mi paciente, ¿no? Muchas veces pasa, ay, pues es que te ha quitado este tratamiento que yo creo que es muy bueno. Entonces ya le genero la duda, ¿no? Claro. Incluso al paciente, mi comentario va en contra, sin ir en contra directo, Claro. pero va en contra de la decisión que ha tomado otro, ¿no? Que también cree que es su paciente. Y que también lo es, Claro, de alguna manera. pero es que no es ni tuyo ni de él. Total. Es una persona que tiene una situación que tiene que buscar. Y hay pacientes que necesitan ese espacio de comunicación entre el equipo, ¿no?